Atención, Perú. Se ha dado un debate presidencial, el primer debate presidencial en ese país, esta vez entre los que se disputan la presidencia de Perú, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, quienes se enfrentaron para lograr el voto de los indecisos. Y es que el encuentro de esa noche entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski fue calificado como histórico debido a que se trataba del primer debate presidencial con carácter descentralizado que se realiza en la historia del país. ¿Por qué con carácter descentralizado? Porque no se basaba en candidatos oficialistas o pro izquierdistas, sino ahora una diversificación ideológica entre el centro izquierdismo de Keiko Fujimori y el centro derecho o el espectro político derecha, en este caso Pedro Pablo Kuczynski. La cita se inició a las 7 de la noche y su sede fue la Universidad Nacional de Piura, en Perú. Los dos partidos protagonistas, Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski, trasladaron hasta esa ciudad a lo mejor de sus dirigentes y asesores con el fin de no dejar ningún detalle al azar, de iniciar un debate y que ningún tema se pasara por alto. La mirada de los candidatos presidenciales se enfocó esa noche en los votantes indecisos, es decir, en la abstención, y en los que han afirmado que viciarán sus votos o votarán en blanco, es decir, votos castigo o votos de alguna manera sin validez o con cierta nulidad, los que suman de 14 a 16% del total de electores. Todos esos indecisos, viciados, son un 14 a 16% de los electores, y eso es una cifra importante en el segmento que puede apoyar mayoritariamente a Fujimori, como ahorita lo está, ya que hasta ahora lleva la ventaja, pero muy cerrada en comparación con Pedro Pablo Kuczynski. Por eso habrá segunda vuelta en Perú, porque la contienda está muy reñida, no hay seguridad todavía, no hay un diferencial amplio según diferentes encuestadoras. En total, 3.664.312 votos están en disputa para Kuczynski y Fujimori, la hija del expresidente encarcelado por corrupción Alberto Fujimori, muy radical, muy centralizado, muy de derecha. Y si se tiene en cuenta que según la encuestadora Ipsos Apoyo, la más popular y con la mayor credibilidad y confianza en Perú, el voto viciado, el blanco y el de los indecisos sumó 16% en su estudio difundido el domingo 17 de mayo. Pero así fue el debate. El JNE precisó que el primer bloque fue de palabras iniciales relacionadas a la visión del país, la visión de Perú que tienen ambos candidatos, y el segundo de descentralización y ordenamiento territorial. Con respecto a estos primeros puntos, evaluemos bien lo que se habló para determinar quién tiene más apoyo, quién puede tener más la razón. Es decir, en Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski apuestan por una descentralización, pero la descentralización por la cual apuesta Keiko Fujimori se basa en diversificar el poder, pero de alguna manera no dejar de perder el peso que debe tener todo fujimorismo o todo candidato del fujimorismo. En este caso, la hija, nada más y nada menos que de Alberto Fujimori. Y en cuanto al ordenamiento territorial, tener mucha radicalización en lo que se refiere al territorio peruano, que en cierta manera la disputa territorial marítima con Chile aún está en juego. Pedro Pablo Kuczynski apuesta por una descentralización más orientada a darle un enfoque prioritario al poder, pero sin perder el apoyo de la sociedad, y a un ordenamiento territorial que es igual de nacionalista, porque todo peruano apoyará que el mar territorial que dicen que les pertenece no sea de Chile, sino de Perú, por supuesto. El tercer punto abordó las potencialidades y competitividad regional, el cuarto al manejo de los recursos naturales y conflictos sociales, y el quinto está relacionado a la infraestructura, y el último referido al mensaje final. En cuanto a las potencialidades y la competitividad regional, creo que ambos apuestan por seguir atrayendo la inversión que Perú está trayendo actualmente con Ollanta Humala en la presidencia, pero que buscan diversificar en cuanto a los recursos naturales y los conflictos sociales. Keiko Fujimori es muy conservadora en cuanto a temas como la diversidad sexual y en el del aborto. Pablo Kuczynski se trama ciertos temas. El quinto, con respecto a la infraestructura, era de cierta manera muy importante, porque en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él habla de que la infraestructura debe ser prioritaria, pero no orientada a nuevas autopistas o más carreteras, sino a darle un mayor acceso, un acceso más eficaz a la ciudad de Lima,
y también infraestructura importante para el desarrollo del país. Pedro Pablo Kuczynski inició la intervención en los bloques 1, 3 y 5, mientras que la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular hizo lo propio en los bloques 2, 4 y 6. El tiempo de duración total fue de aproximadamente 1 hora y media. Otro de los acuerdos fue que cada organización política designará hasta 2 voceros para comunicar a los medios de comunicación sobre los temas relacionados al debate presidencial descentralizado, para llevar el mensaje que se logró en este debate a través de los dos partidos, el de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y el de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio. Ahora, entendamos que Keiko Fujimori tiene, según la última encuesta de Ipsos Perú, tiene un 46,1% de apoyo en intención de voto, y Pedro Pablo Kuczynski un 41,6%, Keiko Fujimori 46,1% y Pedro Pablo Kuczynski 41,6%. Mientras ambos candidatos se preparan para enfrentarse en el primer debate presidencial, o ya se prepararon, mejor dicho, fue en la ciudad de Piura, en Perú. Ya las últimas cifras del sondeo nacional sobre la segunda vuelta electoral hablan de que podría ganar Keiko Fujimori. Hasta ahora lleva la ventaja. La última encuesta dice que podría ganar en esta segunda vuelta, que será en semanas en Perú. Keiko Fujimori, repito, tiene un porcentaje de intención de voto de 46,1%. ¿Qué quiere decir eso? Que 46,1% de los peruanos apoya a Keiko Fujimori, mientras que 41,6% apoya a Pedro Pablo Kuczynski, lo que habla de aproximadamente un 87,7% de los votos para ambos candidatos, 46,1% para Keiko Fujimori y 41,6% para Pedro Pablo Kuczynski, y los restantes, es decir, los 16 o 18% restante, 14% se habla también, son los indecisos y los votos viciados. Esa encuestadora revela una ligera ventaja entre la candidata presidencial de Fuerza Popular y el líder de Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski. En la sección de votos emitidos, la ex congresista sube a 52,6% de los votos, mientras el ex premier o ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski obtiene 47,4%. Esos números cambian, la brecha se hace ahora un poco más amplia. Keiko Fujimori sigue llevando la delantera, pero respecto a los votos blanco y viciados, es decir, los votos nulos o también los votos castigo, la cifra no muestra mucha variación respecto a los anteriores resultados. Según Ipsos, esta llega al 12,3%, y diversos analistas han señalado que los debates presidenciales de Piura podrían ser aprovechados para reducir este segmento de indecisos. Es decir, el debate presidencial sirvió para canalizar los votos. ¿Cuáles votos? Los votos de los indecisos. ¿Por qué? Porque las propuestas que allí se hablaban, la posición de Keiko Fujimori y la de Pedro Pablo Kuczynski, hablaba de que podrían tener más apoyo el uno o el otro, de acuerdo a qué tan fuertes se mostraran en un diálogo o en este debate, mejor dicho, contra el rival. De tal manera que hubo un punto del diálogo en el cual Keiko Fujimori le dijo a Kuczynski que usted no está dialogando con mi padre, está dialogando conmigo, ya que Kuczynski se refería mucho a la corrupción y al gobierno de Alberto Fujimori, y esto le sirvió para ganar cierto apoyo. Pedro Pablo Kuczynski, a través de sus propuestas, también podía ganar más apoyo, y tras el debate subió a 52,6% de votos en apoyo de votos. Fujimori 46,4% subió Pedro Kuczynski, de tal que la brecha tiene, el apoyo es prácticamente igual para los dos, de tal manera también que podría haber un cambio debido a que se está canalizando la abstención. Hay gente indecisa en Perú que no decide ni entre Fujimori ni entre Kuczynski, no decide entre Fujimori porque no está de acuerdo con la hija de uno de los peores presidentes que ha tenido Perú, un presidente acusado de corrupción, con un poder muy centralizado, con una derecha muy radical y un sistema de gobierno muy autoritario, y por el otro lado un Pedro Pablo Kuczynski en el cual no confían y no tienen credibilidad por lo que propone o la fuerza de lo que propone, de tal manera que por ello hay peruanos que aún no se deciden por quién votar. Pero esto podría causar, esta indecisión, un realineamiento de las fuerzas pro derecha, debido a que, como lo decía un politólogo peruano que estaba dando una entrevista en CNN, el mayor rival de Keiko Fujimori es el fujimorismo. ¿Por qué? Porque hay gente que aún no apoya a Keiko Fujimori, así como la hay, porque es hija de Alberto Fujimori, así de simple.
ya que hace un tiempo escuchaba la frase de que ¿quién asegura o quién garantiza que si Keiko Fujimori llega a ser presidenta de Perú, el que gobierne no sea su padre? Esto habla de que Alberto Fujimori obviamente es el mentor político de su hija, Keiko Fujimori, y de alguna manera la asesoría política que podría tener Alberto Fujimori sobre Keiko Fujimori en caso de llegar a ser presidenta podría ser amplia. Y esto no habla de que Keiko Fujimori va a gobernar igual a su padre, porque tiene un modelo de centro izquierda muy reformista, muy conservador, de hecho, que es moderado. Es decir, es conservador, pero es moderado en comparación con la radicalización y el derechismo de su padre, Alberto Fujimori. Aún así tienen afinidad política por ser o por tener esa relación parental. Pero de alguna manera hay gente que no quiere a la Keiko Fujimori por ser hija de Alberto Fujimori, pero tampoco creen en Pedro Pablo Kuczynski. Entonces podrían utilizar esa inconformidad o ese desacuerdo que tienen con Keiko Fujimori por ser hija de Alberto Fujimori y utilizar un voto castigo apoyando a Pedro Pablo Kuczynski, de tal manera que se podrían realinear las fuerzas y tener más apoyo, ganar más apoyo. Pedro Pablo Kuczynski ganar el apoyo de los que no quieren a Keiko Fujimori porque es hija de Alberto Fujimori y no quieren apoyarla. Keiko Fujimori podría perder apoyo también por las denuncias de corrupción que hay en su contra y un conservadurismo radical que mantiene aún las tradiciones sociales y está en contra de toda diversificación social o cambio social que impliquen temas delicados en Perú. Pero la abstención es clave, entonces habrá un fujimorismo de centro izquierda, muy conservador por cierto, o un nuevo modelo de derecha que sería el de Pedro Pablo Kuczynski, quien también hablaba en una entrevista que estaba dando en CNN sobre sus propuestas. Y sus propuestas son una educación mejor calidad, servicios públicos modernos. Pablo Kuczynski apuesta por más servicios públicos que sean más tecnológicos en Perú y por una infraestructura que no se basa en autopistas o en más carreteras, sino mejores accesos, por ejemplo, a la ciudad de Lima, la capital de Perú, Lima. Entonces esto habla de que las propuestas de Kuczynski tienden a ser más diversas, más liberales, y las de Keiko Fujimori son más conservadoras, más de centro izquierda, y por esa relación que tiene con Alberto Fujimori, por ser su hijo, obviamente hay gente que no está de acuerdo con ella, que no la quiere y podría darles apoyo, orientarlo y cambiarlo a Kuczynski, haciendo que las fuerzas se realineen. Esto habla de que podría también y aún puede tener cierto margen de victoria amplio Pedro Pablo Kuczynski si se da ese cambio. Hasta ahora la delantera la lleva Keiko Fujimori, pero todo dependerá de otro debate. Todo dependerá de que la abstención no se incline totalmente a favor de Pedro Pablo Kuczynski y que Keiko Fujimori no pierda la base de apoyo que actualmente tiene, aun cuando se le acusa de propiciar un narcoestado y de que actualmente en Perú se está dando un proceso de narcoestado, porque hay narcotráfico en Perú. Eso es algo que Keiko Fujimori apuesta por combatir y también lo hace Pedro Pablo Kuczynski, pero todo dependerá de la orientación de cada candidato a presidente de Perú. Un Perú que tendrá obviamente un nuevo presidente, pero la clave está en saber y la intriga está en qué modelo gobernará ahora Perú. Un centroizquierdismo conservador o una liberalización de derecha radical, pero que traería cambio en cuanto al modelo político y el modelo económico de un país que está muy estable económicamente, que tiene desarrollo por la inversión que está llegando a él, como lo es la República de Perú.